Amado Padre Santo, gracias de nuevo por permitirnos esta oportunidad, estos momentos para abrir tu palabra. En esta última parte del libro de Daniel, de la última profecía que estamos estudiando, del penúltimo capítulo, hoy entramos al último, que es el capítulo 12 también. Ayúdanos para que podamos entenderla. Pedimos tu Santo Espíritu, esa bendición especial, para que esta verdad pueda ser implantada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo haga una obra especial en cada uno de nosotros, en cada uno de los que oigan este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar, ¿verdad? Como decía, que el peor enemigo nuestro es el tiempo. Así que vamos a despedir la serie. Yo sé que hay muchos hermanos en Estados Unidos y en otros países que han seguido esta serie. Tengo conocimiento de ello, ¿verdad? Y que a muchos les ha gustado esta serie de Daniel, de esta serie profética. Y hoy vamos a terminarla, ¿verdad? Se puede estudiar más el libro de Daniel, otros capítulos que son históricos, pero no lo vamos a hacer hoy. Solo vimos la serie de las 4 grandes profecías del libro de Daniel, ¿verdad? Que eso eran la del capítulo 2, la del capítulo 7, la del capítulo 8 y 9, y la del capítulo 10, 11 y 12, la última profecía. Estudiamos esos capítulos, esa profecía de una manera clara, detallada, ¿verdad? Así que hay que repasar esto, ¿verdad? En el transcurso del tiempo. Muy bien, vamos a estudiar el último tema. El último tema es el 19. Estudiamos 19 temas sobre el libro de Daniel, sobre la profecía de Daniel. 4 profecías en 19 temas. El mensaje final, parte 8, se llama Daniel 12, entramos, ¿verdad? Un capítulo interesante, ¿verdad? Pero lo importante es que el capítulo 11 va conectado con el capítulo 12. Como un solo. Ahí lo vamos a ver un poco más después, más detalle. Y vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca ha habido, dice. ¿Verdad? Tiempo de angustia cual nunca fue, dice en esta versión. Otra dice cual nunca ha habido, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro. Y el versículo 2, solamente estos 2 versículos los mencionamos en la introducción. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, entramos al estudio. La frase interesante aquí es en aquel tiempo. ¿Qué querrá decirnos Daniel con esa frase en aquel tiempo? Esa frase en aquel tiempo conecta, es una frase que me conecta el capítulo 12 con el capítulo 11, los últimos versículos. Hay una conexión y no se puede tomar el último versículo 45 de Daniel 11 como aparte, independiente. No, hay una conexión de estos 2 capítulos. Cuando se escribió la Biblia no se escribió por capítulo originalmente, era una secuencia. Los traductores, los masoretas, creo que fue lo que lo hicieron, sino más, y los mismos traductores, o creo que los traductores son los que han hecho esa cosa de dividirlos en capítulos, pero la Biblia originalmente está consecutivamente. Entonces aquí en esta parte, esta frase en aquel tiempo me va a conectar Daniel 12:1 con los eventos de los versículos 40 y 45 del capítulo 11 que ya los estudiamos anteriormente. Aquí están descritos, aparecen en imagen, solo los voy a presentar, no los voy a leer porque ya fueron objeto de estudio estos pasajes. Entonces hay una conexión, me retrocedo, entre Daniel 12 y Daniel 11, 40 y 45 para que tengamos ese detalle. Muy bien. ¿Qué podemos notar en estos dos pasajes introductorios de Daniel 12? Es más, les quiero decir algo. La profecía de Daniel 11, oigamos bien, no solo abarca hasta el 11.
La profecía de Daniel llega hasta el versículo 4 del capítulo 12, hasta ahí llega prácticamente toda la profecía. Ya los versículos 5 en adelante se consideran al 13 del libro de Daniel capítulo 12, se consideran como un epílogo, o sea, como un resumen, como una conclusión del tema, pero en sí la profecía llega hasta el versículo 4. Eso es importante, ¿verdad? No vamos a detallar tanto eso. ¿Qué podemos notar en estos dos pasajes? Hasta le hice ahí mención de subrayárselo, de introducirlo en un círculo, la parte importante de estos pasajes y de subrayar. Todo lo que está subrayado es la importancia. Todo lo que está subrayado son eventos secuenciales que ocurren, que van a ocurrir en ese tiempo final. Eventos secuenciales. ¿Y cuál es la secuencia que llevan de eventos? Uno de ellos, ahí lo vemos subrayado, que se va a levantar Miguel en ese tiempo. Otro de ellos es el tiempo de angustia. Otro evento secuencial es la liberación del pueblo de Dios. Y el último, la resurrección especial o la resurrección parcial. 4 eventos secuenciales descritos que vamos a estudiar un poco con ciertos detalles a esta hora, ¿verdad? ¿Qué significa cuando dice se levantará Miguel? En aquel tiempo se levantará Miguel, dice. Ya sabemos que Miguel, los estudios que hemos hecho, es Cristo. En aquel tiempo se va a levantar Cristo. Pero la pregunta es, ¿de dónde? ¿De qué se va a levantar Cristo? ¿De dónde? ¿Qué significa levantar esa frase en la Biblia? Principalmente en la profecía. ¿Qué significado tiene el acto de levantarse en la profecía? Nos ayuda el mismo capítulo 11 de Daniel. Versículos 3 y 4 nos ayudará. Esta profecía de Daniel 11, el 3 al 4, está hablando aquí de Alejandro Magno, ¿verdad? Pues eso lo estudiamos, ¿verdad? En el estudio de Daniel 11. Dice que se levantará luego un rey valiente, que es Alejandro Magno, se iba a levantar, el cual iba a dominar con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado Alejandro Magno, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Y no voy a leer más el pasaje porque lo que necesitaba más es la frase. Se levantará luego un rey valiente. ¿Qué significa el acto de levantarse en el libro de Daniel? ¿Cómo lo utiliza el libro de Daniel? El acto de levantarse en el libro de Daniel lo utiliza como el establecimiento de un reino. Entonces Jesús, cuando dice Jesús, se levantará Miguel, dice, ¿qué es lo que va a pasar cuando Miguel se levante? Jesús se va a levantar, quiere decir que va a establecer su reino después del tiempo de angustia. Eso quiere decir, pregunto, ¿cuál es la función de Jesús hoy en los cielos? ¿Cuál es la función que está realizando Jesús? ¿Cuál es el trabajo que está realizando Jesús en los cielos ahora? Como sacerdote. Para levantarse Jesús, para ser rey, porque si se va a levantar es porque va a ser rey. Para levantarse Jesús, para gobernar Jesús, para establecer su reino, ¿qué tiene que pasar? Dejar de ministrar en el santuario. Es decir, terminando el sacerdocio, inicia su reinado. Eso es importante que lo notemos. Ahí aparecen muchos pasajes. Ahí los investigamos, ustedes los leen, Daniel 2:39, de esa frase, cómo se utiliza en el libro de Daniel esa frase. Muy bien, esa frase marca la inauguración del reino de Cristo, pero para que Cristo pueda reinar, recuerde que se va a levantar Jesús, ¿qué tiene que haber? Los enemigos tienen que ser destruidos, la Babilonia tiene que ser destruida para que Cristo establezca su reino. Hoy mirábamos en el tema anterior eso, que la Babilonia va a ser destruida, después va a reinar Jesús. Para que Cristo pueda reinar, ¿qué tiene que terminar? Lo que le explicaba yo, su función sacerdotal, que realiza hasta ahora en el santuario celestial como mediador, es decir, tiene que terminar el juicio. Tiene que terminar el juicio para que Jesús pueda ser rey y venir a esta tierra como rey y libertar a su pueblo y llevar a su pueblo. ¿A dónde vemos eso? Apocalipsis 22:11, ya lo hemos estudiado. Recordemos ese decreto en el cielo, que se dicta en el cielo. Jesús mismo, palabras de Jesús, cuando Él deja de interceder por los pecadores, que va a ser un tiempo muy duro eso que viene después de la intercesión de Jesús.
Ni siquiera nos imaginamos nosotros qué va a pasar cuando Jesús va a dejar de interceder, cuando el Espíritu Santo ya no hay oportunidad, de que ya el Espíritu Santo ya no va a poder convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio, como dijo Jesús. Ya no va a haber tiempo de oportunidad. Jesús dice, el que es injusto, bueno, dice Jesús, se termina el juicio. Más adelante vamos a leer el escrito cuando Jesús se quita las vestiduras. Recordemos que Jesús ya está vestido como sacerdote. Cuando venga a esta tierra, ¿cómo viene vestido Jesús? Como rey. Hay un cambio de vestidura porque hay un cambio de función. El que es injusto siga siendo injusto. Estos versículos lo hemos estudiado muchas veces. Y el que es sucio siga ensuciándose. Y el que es justo siga santificándose. Estas terribles palabras serán dichas una vez que termine el tiempo de gracia para la humanidad. Cada persona habrá decidido dónde pasar la eternidad, o de ser destruido eternamente o vivir eternamente con nuestro Salvador. Primero de Cristo nos ayuda, 279, 280. Miremos lo que dice Primero de Cristo, refiriéndose al texto. Cita Elena White este texto. Vi entonces que Jesús, dice ella, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. El incensario es un símbolo ¿de qué? De intercesión. Si deja caer Jesús el incensario, quiere decir se acaba la intercesión. Hoy Jesús tiene el incensario en la mano porque hay intercesión, hay tiempos de oportunidad, hay gracia. Aprovechemos esa gracia, ese tiempo de oportunidad para arrepentirnos ahora, porque ya muy pronto eso se va a terminar. ¿Y qué clama Jesús cuando deja caer el incensario y termina y dice el que es injusto? ¿Qué clama? Consumado es. Lo mismo que dijo cuando iba a morir. Y todas las huestes angélicas, ¿qué pasa con la hueste angélica cuando da ese decreto Jesús, esas palabras Jesús? Se quita las coronas. Miremos bien. Y Jesús hace la solemne declaración que acabamos de leer en 22:11 de Apocalipsis, ¿verdad? Sigamos leyendo, primero escrito, 280 y 281, siguiendo la lectura. Entonces vi que Jesús se despojaba ¿de qué? De sus vestiduras sacerdotales. ¿Y se revestía de qué? De vestiduras de rey. Jesús pasa a ser rey ya. Ahorita Jesús no es rey. No está desempeñando la función de rey Jesús. Ahorita es sacerdote. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra, rodeado de las huestes angélicas, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. ¿Qué podemos decir del gran tiempo? Ahora vamos otra frase interesante, es el gran tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo ¿de qué? De angustia. Ya hemos estudiado ese tema, mucho, ¿no? Hasta temas especiales sobre eso, ¿verdad? Pero vamos un poquito así rapidito. ¿Qué implica el gran tiempo de angustia? ¿Qué implica? ¿Cuándo comienza? Comienza desde el mismo momento que termina la gracia, cuando Jesús se quita las vestiduras y deja caer el incensario. Y sigue hasta la liberación del pueblo de Dios. Sabemos que el gran tiempo de angustia son las 7 plagas, ya lo estudiábamos. Y después dice, todas las profecías se cumplieron. El evangelio, ya no hay más evangelio. Cuando está el tiempo de angustia ya no hay más predicadores. Todo el mundo está huyendo. Los verdaderos hijos de Dios están huyendo en las montañas. Ya no están en el terreno que cultivaban durante el tiempo y que sembraban para comer, en el tiempo que se les prohibió comprar y vender. Ahora ya no. Ahora en el tiempo final huyendo en las cavernas, lo último en las montañas, para que el papado con todo su sistema represivo no los pueda controlar y encontrar. Ya se había producido en ese tiempo, cuando entremos al tiempo de angustia, todo el mundo está sellado. El que ya fue sellado, sellado. Ya se produjo el zarandeo, ya el que salió, ya quedó el remanente. Ahí quedó el verdadero remanente. El que fue zarandeado, fue zarandeado. Ya se recibió la lluvia tardía, ya no hay más oportunidad para arrepentirse. Y la persecución, ¿qué es lo que va a pasar con la persecución? Se va a arreciar, se va a hacer recia sobre el pueblo de Dios. Va a ser más fuerte la persecución con el decreto de muerte. Ahí cuando estudiamos la crisis final,
estudiamos todo esto, recordemos que dilatamos como 10 temas en estudiar esta, recordemos todos los eventos de este gráfico, ¿verdad? Solamente lo estoy presentando, ¿verdad? Que para que lleguemos al gran tiempo de angustia, que son las 7 plagas, tiene que pasar todo esto: ley dominical nacional, ley dominical mundial, persecución, zarandeo, lluvia tardía, cegamiento, fuerte pregón. Ahí se sueltan los 4 vientos, porque están retenidos ahora, caen las 7 plagas, tiempo sin mediador, hay un decreto de muerte, hay una angustia de Jacob. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Aquí ahora más exacto, más detalle. Lo tomamos solo al tiempo de angustia, que es lo que cuando comienza, cuando termina el fin del tiempo de gracia. Apocalipsis 22:11, lo acabamos de leer. El decreto de muerte, ya lo estudiamos hoy en el tema anterior. Y la liberación del pueblo de Dios. Dios liberta a su pueblo en la 7ª plaga, la voz de Dios. Apocalipsis 16:17. ¿Verdad? Eso ya ha sido objeto de estudio. Primero escrito, página 36. Cuando nuestro sumo sacerdote termina su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces derramará las 7 plagas, 7 postreras plagas. Señal de los tiempos, ST, enero de 17 de 1900, es señal de los tiempos, ¿verdad? En rápida sucesión, un ángel tras otro descarga su ira sobre los habitantes de la tierra. Las 7 plagas, van cayendo las 7 plagas, ¿verdad? Ahí aparece descrita Apocalipsis 16:1. Recordemos que de las plagas habla Apocalipsis, los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Ya hemos estudiado eso también. Esos 2 capítulos abarcan lo de las plagas, principalmente el 16 da en detalle las plagas, ¿verdad? Y el versículo 1, el capítulo 16, habla ahí de que van a ser derramadas las 7 plagas. Muy bien, conflicto de los siglos, 671, 672, vamos a leer un poco eso. Cuando él abandona el santuario, ¿quién es él? Jesús. Va a abandonar el santuario, hoy está en el santuario intercediendo. Cuando él abandone el santuario, ¿qué le va a pasar aquí a la tierra? Miremos bien qué importante es esto. Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Si ahorita hay tiniebla, ¿cómo va a ser esto? Hay tiniebla y hay intercesión porque hay gracia, hay luz todavía en medio de las tinieblas, pero en ese tiempo ya no va a haber. ¿Se imaginan ustedes cómo va a estar el mundo en ese tiempo? Para aquellos que creen, porque hay muchos que dicen, no, yo no quiero pertenecer al pueblo adventista o no me quiero decidir porque va a sufrir. Eso es lo que decimos mucho. Va a ser perseguido, no va a poder comprar ni vender, va a haber una ley dominical. No, mi hermano. No, mi querido hermano, aquí en la ciudad también va a ser crítico. Aquí en la ciudad, recordemos que había una cita que leíamos la semana pasada o antepasada, donde decía que va a haber angustia para el pueblo de Dios y también para el mundo. Con la diferencia que el pueblo de Dios va a pasar la angustia con la ayuda de Dios. Y el mundo no va a pasar angustia con la ayuda de Dios. Así que no creamos en eso. No andemos creyendo en esa, ¿cómo le podemos decir? Esa falacia que el diablo quiere meterle en la mente aún de los adventistas, aún de los mismos adventistas. Ay, no, yo no quiero pertenecer a eso porque voy a ser perseguido. Es verdad que estando aquí no vas a ser perseguido, pero vas a tener dificultades serias, vas a tener angustias serias. ¿Se imagina cuando estén cayendo las plagas? ¿Se imagina con la primera plaga que va a ser una llaga incurable? No va a haber medicina, no va a haber tecnología, no va a haber ciencia que la cure porque viene directamente de Dios. Es más probable que se cure, que se termine este COVID, pero esa plaga no. ¿Se imaginan ustedes ese dolor cancerígena? Va a ser cancerosa. Imagina un dolor de una llaga cancerígena. Mantenerla, y no te va a matar ahí nomás, mantenerla por tal vez por días, meses, no sé cuánto tiempo. Eso es terrible, mis queridos hermanos, no hemos pensado eso todavía. Nada refrena ya a los malos. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos. Y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. Para aquellos que dicen que Dios es paciente, es verdad, pero un día esa paciencia va a terminar. Para aquellos que dicen que Dios es amor, es verdad, Dios es amor, ¿verdad? Pero ese amor no va a terminar de Dios, sino que ese amor
no va a poder ser capitalizado por los impíos, porque ya ellos se apartaron de Dios primeramente y después Dios se aparta de ellos. El mundo ha rechazado, aquí lo dice, su misericordia, despreciado su amor. Oigamos bien, no es Dios, sino el mundo es que desprecia su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado de concluir su tiempo de gracia. Cuando hable los impíos aquí, hermanos, no, ¿qué decimos nosotros? Los mundanos. Habemos entre el pueblo adventista impío también, yo lo hemos estudiado eso. Impío. ¿Qué significa impío? Impiedad. Dentro del pueblo adventista vemos impío. Impío en las iglesias hay impío. En el mundo hay impío. Entendamos ese término. Dice, el Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. ¿Se imagina usted estar en las manos de Satanás? Si ahorita con solo que Dios le permite un poquito, hace su obra macabra. Dios le permite que haya un terremoto, mata tanto, pero inmediatamente Dios le pone el freno. Ya no siga. Le pone el freno. Pero ahí ya no va a haber freno. ¿Cómo va a agarrar Satanás el mundo en ese tiempo? A diestra y siniestra va a hacer lo que Él quiera. Y Dios se lo va a permitir. Creemos que las cosas van a ser como están. La gente cree que el mundo va a ser como está. No, mi hermano. Si el mundo a medida que va avanzando el tiempo va a ser peor, peor y peor y peor y peor. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo se va alejando. Cada vez que se va alejando el Espíritu Santo va a ser peor para la raza humana. Se va alejando, se va alejando, se va alejando y se va alejando hasta que se aleja por completo del corazón de los hombres. Dice, el cual sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, los 4 vientos de Apocalipsis 7, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. ¿Saben ustedes cuántos murieron cuando los judíos destruyeron el templo de Jerusalén? Cuando los romanos destruyeron el templo judío. Más de 1 millón. Dice que la sangre, dice que corría como correntada por las cunetas por de la calle. Más de 1 millón, más de 1 millón. Y dice que eso, dice el conflicto de los siglos en el primer capítulo, dice que ese tiempo fue un pálido reflejo de lo que será el tiempo que viene. Así que esto es serio, mis queridos hermanos, adventistas del séptimo día, pongámosle mucha mente a esto. Viene la liberación del pueblo de Dios, recordemos la liberación del pueblo de Dios, el séptimo ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, 17. ¿Cuándo va a ser liberado el pueblo de Dios? Aquí está, en este versículo, en la 7ª plaga, a la voz de Dios. El pueblo de Dios va a ser liberado en la 7ª plaga, en el principio, a la voz de Dios. Óigase bien, ahí va a ser liberado cuando, vamos a leer una cita rápido, cuando lo tienen acorralado. Y pareciera ahí que los impíos y Satanás parecieran que van a triunfar y van a matar, van a exterminar a todo el pueblo de Dios. En esa hora, Dios envía el rescate, el libertador Jesús. Aquí lo dice en este salmo. Dios envía su rescate, ¿verdad? Dios los libera al pueblo de Dios. Salmo 37, del 39 al 40 dice eso, ¿verdad? 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En ese tiempo Él va a ser su fortaleza. Jehová, aquí está la promesa, los ayudará. ¿A quién? ¿A los impíos que tienen las 7 plagas? No. Jehová los ayudará y los librará. ¿A los impíos? No, es al pueblo de Dios. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Ahí donde se está la paciencia de los santos, por cuanto ellos esperaron, clamaban. Ahí lo dice el conflicto de los siglos primeros escritos. Ellos clamaban y parecía que Dios no le oía su clamor. Pero llegó un momento, en la hora menos pensada, fue que el pueblo de Dios es libertado. Aquí lo dice el conflicto de los siglos 693, 694, no lo voy a leer literal por el tiempo va avanzando. Dice que en ese tiempo el pueblo de Dios, algunos están en las cárceles, otros están escondidos, ignorados en el bosque, en montaña, están invocando la protección divina, dice. Por todas partes, dice, andan hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos. Hombres armados por todos lados, se imagina con los ángeles malignos ahí.
Eso es terrible, hermano. Va a haber un despliegue de ángeles malignos ahí como nunca en la historia. Se disponen a emprender la obra de muerte. Dice que se van a materializar los ángeles como hombres. Se van a personificar como hombres, los ángeles. Entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Ahí se cumple Apocalipsis 16, 17, a la voz de Dios, hecho está. Y dice, multitud de hombres perversos lo van siguiendo, ya los tienen, dice, están a punto de arrojarse sobre su presa, ya los tienen. Cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche cae sobre la tierra. Después dice que el cielo se abre, ahí habla del arco iris que lo hemos estudiado, cuando se refleja la gloria de Dios. Y ahí dice que las multitudes encolorizadas se sienten contenidas en el acto. Cuando miran eso, más bien con miedo se sienten. Más bien ellos son los que se corren ahora. Esa es la medianoche cuando se manifiesta su poder para libertar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, eso va a ser literal, la medianoche. Y vienen las señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror. Después que iban persiguiéndolo, ahora tienen miedo, mejor van huyendo. Con terror y asombro, mientras los justos la contemplan, esas señales con gozo de liberación. Muy bien, terminemos ahí esa parte del versículo 1 de Daniel 12. Ya estudiamos, se levantará Miguel, ya sabemos qué significa levantar Miguel, tiempo de angustia, ya estudiamos esa parte, ya estudiamos la liberación y vamos al versículo 2 a estudiar algo interesante. ¿Qué dice el versículo 2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto ya lo estudiamos, este tema de la resurrección especial o parcial. Vamos a describirlo un poquito rápido. Esto es objeto de estudio. Recordemos que hemos dicho que hay dos resurrecciones generales. Una que ocurre cuando Jesús venga, que va a resucitar a los justos y llevárselos al cielo, y la otra ocurre después de los 1000 años, que va a resucitar a los impíos para ser destruidos. Pero hay otra, la Biblia menciona casualmente en este pasaje, de una resurrección que no es ni cuando venga Jesús, ni después del milenio. Es otra resurrección, una resurrección aparte, muy especial, y que ocurre antes que venga Jesús. Va a ocurrir esa, no sabemos cuánto tiempo, posiblemente sean días, no sé cuánto tiempo, antes que venga Jesús. Y la pregunta es, ¿a quiénes va a resucitar Jesús en ese momento? Vamos a darnos cuenta a lo largo de este pequeño estudio. ¿Cuáles son esos dos grupos que se levantarán en esa resurrección? Eso es lo que tenemos que entender, ¿cuáles son? Mateo 26, 63 y 64 nos va a ayudar. Cuando Jesús en el juicio, cuando Jesús lo llevaron ante el Sanedrín, ¿verdad? Recordemos que lo llevaron ante Pilato, ante Herodes, pero antes de ellos pasaron por el Sanedrín, ante los sacerdotes, antes de llevarlos ahí. Y a Jesús ahí lo llevaron a enjuiciarlo. Los judíos, ese es un juicio de los judíos, cuando lo llevaron de los Pilatos fue a los romanos. Y a Herodes, aquí fueron los mismos judíos, en el Sanedrín, a escondida, lo llevaron a Jesús. Y ahí le hicieron juicio a Jesús. Y al final, versículo 64, recordemos que ahí está el sumo sacerdote, en el 63 le dice, te conjuro por el Dios viviente, no lo leo literal, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le pregunta el sumo sacerdote, ¿vos sos el Cristo, el Hijo de Dios? Decímelo verdaderamente, decímelo. Te exijo que me lo digas, que vos sos el verdadero, que vos sos el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y esas palabras fueron las que condenaron a Jesús. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube de los cielos. ¿Cómo será eso? Tú lo has dicho, le dice, y dice, me van a ver venir ustedes. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Y yo se los voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios. Yo los voy a demostrar. ¿Cuándo les voy a demostrar? Cuando ustedes me miren venir en la nube de los cielos. Ustedes me van a ver venir. Aunque no sean ustedes el pueblo de Dios, pero me van a ver venir para que ustedes se asombren, para que ustedes se lamenten, que ustedes mataron al Hijo de Dios, me mataron a mí. Por eso lo voy, como quien dice, por eso lo voy a hacer yo, para que ustedes miren que ustedes fueron culpables de la muerte mía. Fue una profecía,
Fue una profecía y no se ha cumplido esa profecía. Quiere decir que esos que mataron a Jesús, que esos que enjuiciaron a Jesús, como Pilato, Herodes, Anás, Caifás, todos esos los que participaron en la muerte de Jesús, lo van a ver venir cuando Él venga. Cuando Él venga lo van a ver venir, pero la pregunta es, ¿cómo es eso que lo van a ver venir? Si en ese tiempo ellos no van a estar vivos. Y es una verdad, que en ese tiempo no deberían de estar vivos. Pero Dios, en su sabiduría, les va a dar vida con el único propósito que miren y que se lamenten, ¿verdad? Y que sientan ¿cómo quisiera decirle? Ese remordimiento de conciencia que sientan ellos. Para eso lo va a hacer Dios. ¿Quiénes resucitan para vida eterna primero? Son dos grupos. Uno que resucitan para vida eterna y otro para confusión. Apocalipsis 14:13 me define un grupo. Está dentro del contexto del mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Y dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Cómo es eso de aquí en adelante? Apocalipsis 14:13, 12, ahí termina donde dice, aquí está la paciencia de los santos, hablando del mensaje de los tres ángeles, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Después el 13 dice, de aquí en adelante son bienaventurados. ¿De dónde es de aquí en adelante? De los mensajes de los tres ángeles en adelante. De los que quiere decir que van a recibir una bienaventuranza los que murieron en el mensaje de los tres ángeles. Eso es. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Por eso dice, bienaventurados aquí en adelante los que mueren. Una bendición los que mueren, porque ellos van a resucitar antes que venga Jesús. Vamos a verlo, eso ya fue estudiado, lo estamos repasando. Ahí dice conflicto de los siglos, lo describe y primero de Cristo. Vamos a ver esas dos citas rápido, ¿verdad? Porque eso es objeto de estudio. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y después habla del terremoto, primero escrito, lo mismo, de que el terremoto en la séptima plaga, cuando se dé el gran terremoto, se abren las tumbas y ahí ellos salen, abriéndose los sepulcros y los que habían muerto, teniendo la fe del mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, fueron glorificados. Oiga bien, guardaron el sábado, quiere decir que todo guardador del sábado y que vivió el mensaje de los tres ángeles, no va a resucitar, el que se salve no va a resucitar cuando venga Jesús, va a resucitar antes. Cuando venga Jesús va a estar vivo y lo va a ver vivo también. Esa resurrección va a ser para otras generaciones, las generaciones anteriores. Es decir, en otras palabras, ya lo he explicado esto, pero lo voy a volver a explicar. Todo adventista, desde 1844, tiempo de Elena White, tiempo de los pioneros, hasta el último mártir, en el tiempo de la crisis final, cuando sea la persecución, todos esos adventistas que se salvaron, durante ese tiempo que se salvaron, no van a resucitar cuando venga Jesús. Van a resucitar antes, esa es la gran bendición, antes. Y cuando venga Jesús van a estar vivos. Porque Jesús va a resucitar a las otras generaciones. A Pablo, a Pedro, a la gente que vivió en tiempo de Moisés, a Abraham, a los que vivieron antediluvianos, a Adán, todo eso resucita. Clase de bendición es, hermano, que los adventistas tenemos un privilegio que ni Pedro va a resucitar en esta resurrección, ni Pablo. Miren qué clase de privilegio, ni Noé, ni Abraham, ni Pedro, ni Pablo, y los adventistas del séptimo día tenemos el privilegio de resucitar antes. ¿No es una gran bendición eso? Y no la queremos nosotros. ¿Quiénes resucitarán para vergüenza y confusión perpetua? Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Estoy un poco rápido esto porque esto ya lo estudiamos. Y ¿quiénes los van a ver cuando venga Jesús? Dice que es lo que los traspasaron. ¿Y qué va a pasar? Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Quiere decir que van a ver a Jesús lo que los traspasaron también. En otras palabras, Jesús va a resucitar a esa gente que lo mataron, que participaron en el juicio, los acérrimos enemigos,
solo por un tiempito. Cuando Jesús venga, solo lo van a ver venir y van a morir con el resplandor de su venida. Y van a resucitar hasta la resurrección después del milenio para ser destruidos por el fuego de Dios eternamente. Aquí está el conflicto de los siglos, leo rápido, ahí aparece páginas comprobando lo que dice Apocalipsis 1:7, lo que lo traspasaron, dice, los que se mofaron, los que se rieron de la agonía de Cristo, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados. ¿Para qué? Para mirarle en gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Les va a decir Jesús, mire lo que se perdieron ustedes. ¿Cuándo ocurrirá esa resurrección? Aquí lo dice, no lo voy a leer, aquí está, Daniel 12, 1 al 2, después del tiempo de angustia, en el tiempo que he libertado el pueblo. Ahí va a ocurrir esa liberación. Ahí está en la séptima plaga, Apocalipsis 16, de 17 al 18, ahí ocurre. La séptima plaga, habla el gran terremoto en el versículo 18, el 17 habla de la séptima plaga, ¿verdad? 16, 17 al 18, el 17 habla de la voz que sale en el cielo, que dice hecho está, y el 18 habla del gran terremoto, y esa es la que parte las tumbas, y de ahí resucitan. ¿Y qué dice Daniel 12:3? Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Qué significa esto? Y los que enseñan justicia a la multitud como la estrella perpetua de eternidad. Muy bien. El cumplimiento de este pasaje está en Isaías 60, del 1 al 2. ¿Qué dice Isaías 60, del 1 al 2? Le dice Dios a sus hijos, a su pueblo, principalmente en el tiempo final: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. En ese tiempo van a haber tinieblas espirituales en la tierra, tanta maldad, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Y la oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Dios, sobre el remanente. Dice ahí, primero escrito, y creo que conflicto de los siglos, que los rostros, literalmente hablando, los rostros de los que se salven, de los que prediquen ese mensaje de los tres ángeles y sobrevivan, dice que van a reflejar la gloria divina, van a ser todavía más refulgente que el rostro cuando Moisés bajó del Sinaí. Lo dice claramente, hermano. Ahí se va a cumplir literalmente eso. 12:4. Ya he estudiado este pasaje, lo hemos estudiado. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ya lo estudiamos el pasaje, conflicto de los siglos 405. Ya estudiamos que ahí iniciaba el tiempo del fin en 1798. Y después del tiempo del fin, el libro de Daniel ha sido desellado, las profecías han aumentado, el libro de Apocalipsis también se ha estudiado con más detalle y muchos han proclamado el mensaje de Dios. Y vamos a la última parte. Esta sí no la hemos estudiado. Pero quiero aclararle antes de comenzar este estudio de los 3 periodos proféticos de Daniel 12. Quiero entrar en aclaración primero esto. Ahorita vamos a estudiar estos periodos proféticos desde el punto de vista tradicional de la iglesia adventista, como lo creyeron los pioneros, como lo creen muchos eruditos adventistas en la actualidad. Sin embargo, años recientes, tal vez unos 30, unos 40 años, ha surgido una nueva interpretación, porque estos periodos proféticos, como los creyeron los pioneros, como lo creyó Guillermo Miller en el Gran Despertar, creyeron que estos periodos se aplicaba la regla día por año, no era literal el tiempo. Pero en la nueva interpretación que hay ahora, de parte de algunos eruditos modernos, creo que el pastor Gambetta predica esto de manera literal, creo que un doctor en teología, Samuel Núñez, una señora que se llamaba, ya murió, Marian Berry, que era expositora profética, y otros, ¿verdad?, de renombre, eruditos también, estudiosos de la profecía, donde ellos dicen que estos 3 periodos proféticos que vamos a estudiar ahorita se cumplen en días literales en el tiempo del fin. Nosotros no vamos a estudiar esa interpretación, eso es muy largo para este seminario, eso lo vamos a estudiar en otra ocasión como algo independiente.
Ahorita nos vamos a basar la creencia adventista que ha sido sostenida por años en sus libros y que eso cree hoy la inmensa mayoría de los adventistas. Esta parte que vamos a ver. Muy bien. ¿Cuáles son esos 3 periodos proféticos? Son 3. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Conocemos uno de los 3 periodos. Lo hemos estudiado a lo largo del estudio de Daniel y en los estudios de Apocalipsis, que son los 1260 días. Descritos en Daniel como tiempo, tiempo y medio tiempo, descrito en Apocalipsis como tiempo, tiempo y medio tiempo, descrito en Apocalipsis como 42 meses, descrito en Apocalipsis como 1260 días, que son años, pues, día, año, aplicando la regla día por año, que es la que vamos a aplicar aquí en este estudio. Hago énfasis e hincapié en eso para que no haya confusión. Muy bien, esta profecía ya la conocemos. Dice Apocalipsis, Daniel 12:7, y oía al varón vestido de lino, que era Jesús, lo estudiábamos en el capítulo 10 de Daniel, Jesús, ¿verdad? En esta visión, que aparece como varón vestido de lino Jesús, que estaba sobre las aguas del río, recuerden el río Hiddekel, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ese estudio ya lo tuvimos, aquí está descrito, corresponde en ese tiempo a los 1260 años de persecución papal aplicando las reglas día por año. Aquí aparece descrito con detalle en la imagen, en la lámina, de los hermanos que están mirando la televisión o los medios de comunicación a través del cual se lleva este mensaje. Aquí pueden apreciar la lámina, ya ha sido objeto de estudio también esto, ¿verdad? Año 538 después de Cristo comienza la persecución papal y termina en 1798. Muy bien, vamos a los 2 periodos que no conocemos hasta hoy en los estudios, que aparecen en Daniel. Y son periodos que estudiándolo literalmente es muy interesante estudiar esta profecía de una manera literal. Posiblemente tengamos la oportunidad algún día de esto, ¿verdad? No sé cuándo. Porque es importante ver esta interpretación, porque a mi modo de ver esta interpretación pienso que se ajusta más a la realidad, ¿verdad? Pienso que se ajusta más a la realidad del cumplimiento de esta profecía. Muy bien, pero es bueno entender lo que se cree para poder estudiar las dos interpretaciones. Los 1290 días de Daniel, ¿dónde aparece? Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Lo leemos eso en la Biblia, Reina Valera, pero en la Biblia Jerusalén aparece mejor traducido, que es católica. Contando desde el momento en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días. ¿Qué está diciendo ahí en esa versión? Que del tiempo en que el continuo, hay que investigar qué es el continuo, se ha quitado, desde ese tiempo se va a instalar la abominación desoladora, que ya sabemos quién es, el papado, ya lo sabemos, pero no sabemos quién es el continuo, aunque ya lo mencionamos en estudios de Daniel. Dice la nueva versión internacional, a partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio. ¿Cuál es el horrible sacrilegio? Abominación desoladora. Transcurrirán 1290 días. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces vamos a descifrar eso, vamos a ver dónde comienzan esos 1290 días, dónde terminan y qué es el continuo. Muy bien, ¿qué es el continuo? El paganismo. El paganismo. ¿Qué es la abominación desoladora? En la profecía que hemos visto, el papado, el sistema católico romano. El continuo es el paganismo por un lado y por otro lado el papado, la religión falsa. Por un lado el pagano, por otro lado la religión falsa. Continuo quitado para que la abominación desoladora se instale
que es el papado, tiene que quitarse ¿qué? El continuo, tiene que quitarse el paganismo, eso quiere decir. Y eso ocurrió. Vamos a seguir, vamos con un grafiquito. Ya estudiamos la abominación desoladora. ¿Cuánto tiempo dura la abominación desoladora? Ya ese ha sido objeto de estudio, lo vemos en la lámina. 1260 días. En este caso, años, día por año, ¿no? Desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando al papado se le quitan los poderes, el gobierno francés a través del general Berthier llevó prisionero al papa y después el papa murió, le quitó todos los poderes y después el papa murió un año, año y medio después. Muy bien, esa es la abominación desoladora. Pero hay algo interesante. Para que nos dé los 1290 días, porque hay desde el año 538 hasta 1798 hay 1260, pero el continuo es quitado 30 días o 30 años, porque día por año, antes. El continuo va a ser quitado antes para que se establezca la abominación desoladora. 30 años, 30 días pues, día por año, 30 años antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ve, el continuo es quitado 30 días o 30 años antes. Si nosotros esos 30 días le agregamos a los 1260 días, nos da los 1290 días que dice la profecía. Pero la pregunta es, ¿cuál es el año? Tenemos el tiempo demarcado, pero ¿cuál es el año? Pues si hacemos cuenta matemáticamente, el año es el 508. Ustedes hacen matemáticamente, que es sencillo, es el 508. Pero ese año no lo debemos de tomar así como quien dice a la ligera, al zarpazo. ¿Qué ocurrió ese año para que sea tomado en cuenta como un año relevante que tenga que ver con la profecía? Según este estudio, ¿verdad? Según este estudio. ¿Qué ocurrió ese año? Según lo enfocaba Miller, según lo enfocaban los pioneros. Dice que ese año 508, que es antes del 538, después de Cristo, comienza a ser quitado el continuo y puesta la abominación desoladora. Oh, se nos fue. ¿Verdad? Comienza a ser quitado el continuo y puesta la abominación desoladora. Entonces, las 10 tribus, recordemos algo. Hubieron 10 tribus bárbaras, para que entendamos esto, que invadieron el Imperio Romano, ya estudiado. Recordemos las 10 tribus, los 10 cuernos de Daniel 2, de Daniel 7, ¿verdad? Recordemos ese estudio, porque todo eso va con la historia y todo eso está en la Biblia. Es un cumplimiento. Esas 10 tribus invadieron el Imperio Romano, debilitaron el Imperio Romano, tomaron el Imperio Romano y eran paganas. ¿De dónde viene el paganismo? Eran paganas toditas. Eran asesinos, eran sin fe, sin nada. Sin fe católica, sin fe protestante, sin nada. Entonces, pero algunas de ellas, de las 10 tribus, principalmente 3 fueron que aceptaron el cristianismo. Eso lo hemos estudiado, estoy repasándolo. Ellas aceptan el cristianismo, ¿verdad? Pero no el cristianismo católico que era en ese tiempo. Ellas aceptan un cristianismo que se le llamó arrianismo, porque venían descendientes de un cura arrio, que creía en un cristianismo diferente al catolicismo. Creían ellos que Cristo había sido creado. Los testigos de Jehová tienen esa creencia igual de ellos. Cristo había sido creado y que el Espíritu Santo no era un ser. Entonces, había un problema. Mientras 7 tribus, 7 no sé cuántas tribus eran paganas, ya las otras habían aceptado el arrianismo. Entonces había ese problema. Ahí vemos nosotros, bueno, aquí los que están viendo la imagen ahí en televisiva, este gráfico ya lo mostramos la otra vez, ¿verdad? Ya podré mostrar este gráfico la otra vez. Y solo un momentito me esperan para proyectarles el gráfico, ¿verdad? Presentárselo en imagen, en pantalla.
para mostrarles el gráfico en la imagen. Voy a continuar. Entonces aquí aparece en el gráfico todas las tribus, ¿verdad? Que ya miramos este gráfico en el estudio de Daniel 11. Aparecen, digamos, los vándalos, aparecen los hunos, pueden observar, aparecen también los visigodos, aparecen los francos, aparecen los sajones, anglosajones, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese año, en el 508, en el año 508, había un rey dentro de esa tribu pagana que se llamaba Clodoveo. Y ese rey era el rey de los francos. Era el rey de los francos. Y esa tribu de los francos llegó a ser la tribu bárbara más poderosa de aquella época. Y en ese año 508, después del bautismo de Clodoveo, Clodoveo se convierte, años antes, al catolicismo. Y entonces la conversión de Clodoveo fue un gran triunfo católico, porque Clodoveo era el más potente de los paganos. Entonces él podía ayudar a la Iglesia Católica a que esos paganos aceptaran el cristianismo fuera por la fuerza. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Es que no entra. Hay problemas, el internet no entra. No entra. No lo da. Muy bien, entonces muchos historiadores e investigadores recientes dicen a través de fuentes históricas que confirman el bautismo de Clodoveo y la forma como Clodoveo ayudó a la Iglesia Católica. Vamos a leer algunos escritos históricos. Como estadista dice este escrito histórico, ahí está la fuente histórica, Enciclopedia Católica, aparece el año 1908, aparece la edición puesta en inglés. Como estadista, Clodoveo consiguió lo que no alcanzó ni Teodorico el Grande ni ninguno de los reyes bárbaros. Sobre las ruinas del Imperio Romano construyó, dice, un poderoso sistema, Clodoveo, cuya influencia dominó la civilización europea durante muchos siglos. Este escrito, y vamos a leer el otro escrito para comentar los dos, el bautismo de Clodoveo tuvo consecuencias para, después lo voy a explicar, incalculables para los destinos de la Iglesia y de Francia. Clodoveo católico fue considerado desde entonces como jefe del catolicismo. Y aquí dice de que lo felicitó un primado de la Iglesia de Borgoña. ¿Ah? Clodoveo lo felicitó. Dice que como estadista consiguió lo que no alcanzó ni Teodorico el Grande ni ninguno de los reyes bárbaros sobre la ruina del Imperio Romano. Estoy repitiendo de nuevo. Y Clodoveo, ahí en la otra cita que aparece de siempre católica, aquí aparece el escrito, ahí lo pueden ver en imagen los hermanos que están mirando. Dice que el bautismo de Clodoveo tuvo consecuencias incalculables, repitiendo. Clodoveo católico fue considerado desde entonces como el jefe del catolicismo. Y aquí uno de los primados de la iglesia de Borgoña se apresuró a felicitarlo y dijo él, vuestra adhesión a la fe es nuestra victoria. Todas las veces que combatáis, seremos nosotros quienes triunfaremos. Entonces aquí en la imagen, los que están presenciando y viendo la imagen, aparece el año 508, que es cuando el paganismo fue quitado por Clodoveo, porque Clodoveo ayudó a que todos esos países, todos esos reyes, se convirtieran al catolicismo por la fuerza, aceptaran la fe católica.
Entonces, desde ahí la abominación desoladora comenzó a tener poder. Solamente quedaban 3 enemigos, que eran los 3 cuernos arrianos, que después Clodoveo, junto con el emperador Justiniano y otro emperador de Roma, lograron sacar, erradicar a esos tres reyes arrianos, y el papado en el año 538 quedó tomando el control del mundo y comenzó la persecución de los cristianos. De esa manera fue quitado el continuo, ¿verdad? O sea, el continuo que fue quitado fue por Clodoveo, el paganismo, dejaron de ser paganos, se convierten al catolicismo, después lucharon contra los arrianos y de ahí todos los poderes los volvieron católicos, fueron católicos. Pero dice los 1335 días de Daniel 12, del 11 al 12, vamos a volver a leerlo, bienaventurado, voy a leer el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, los 1290 y los 1335 días están relacionados, debido a que el segundo periodo prolonga el primero. Ambos tienen el mismo punto de partida, ambos. Es decir, en el año 508 hay que contar 1335 años hasta donde llega. Y eso nos lleva, que el continuo quitado nos lleva al año 1843. Siguiendo el cómputo de los hebreos, calendario de otoño a otoño nos lleva al año 1844. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió en 1843-44 para de esa gran bendición de los 1335 días que hay una bendición? Dice que ¿en qué consistió esa bienaventuranza? ¿Qué contemplamos en 1843? La historia lo dice. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, de Uriah Smith, 7ª edición, página 1900, edición 1979, dice lo siguiente. En el año 1843 lo que ocurrió, vemos el cumplimiento de la profecía en la gran proclamación de la segunda venida de Jesús. Recordemos que Miller y los seguidores, los milleristas, predicaron ahí con gran poder el clamor de medianoche, y fue una gran amonestación, ¿verdad?, en todos los Estados Unidos y en todo el mundo de que Cristo venía. Eso para ellos fue una gran bendición, una mayor bendición de que Cristo venía, ¿verdad?, de que la proclamación se realizó con gran poder. Y lo dice el Conflicto de los Siglos, página 404, ya vamos terminando. En la profecía, aquí lo describe bien, en la profecía del primer mensaje angélico, mensaje del primer ángel, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Y ahí comienza a citar Apocalipsis 14:6, no lo leo. Leo esta última parte. La circunstancia de que se diga que es un ángel, el heraldo de esta advertencia, no deja de ser significativa. Y dice ahí de que, y el vuelo del ángel en medio del cielo a gran voz, con el cual se iba a dar la gran amonestación y promulgación a todos los habitantes de la tierra, a cada nación, tribu y lengua, dice que se evidenció con rapidez y una extensión universal del movimiento. Esto es lo que se llama el gran despertar religioso. Esa fue la mayor y gran bendición. Eso ocurrió entre 1843 y 1844. Apocalipsis 12:13 dice que el último versículo, Daniel 12:13, el último versículo, le dice a Daniel: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay un manuscrito, no lo voy a leer literalmente por el tiempo, en 1899, en el año 176, dice que este versículo se refiere no a que Daniel iba a resucitar, sino a que el libro de Daniel en este tiempo final iba a ser redescubierto, se iban a estudiar esa profecía y que esa profecía se iban a propagar por todo el mundo. Para terminar, consejo final nos da la inspiración, última cita, en la Review and Herald de 1897. Digamos bien, esto nos vamos a quedar, es un gran consejo. Daniel estudió las profecías, dice, ya lo sabemos nosotros eso. Él buscó sinceramente conocer su significado, oró y ayunó para recibir la luz celestial. Y la gloria de Dios les fue relevada a una medida aún mayor de la que podía soportar. Ahora va con nosotros. Alguien dirá, sí, pero eso fue a Daniel. Como quien dice, Daniel era un superhombre.
Así podemos verlo. Nosotros no podemos hacer eso. Yo no puedo entender el libro de Daniel, yo no puedo entender el libro del Apocalipsis. Eso fue Daniel, que Dios le reveló eso. Pero aquí está la promesa. Sí podemos entenderlo. Sí podemos alcanzar esa experiencia que tuvo Daniel cuando recibió estas visiones. Aquí lo dice. Tenemos la misma necesidad de la iluminación divina. Dios nos ha dado a dar el último mensaje de advertencia al mundo. Necesitamos darle a la trompeta un sonido certero. Oigamos bien, necesitamos darle a la trompeta un sonido certero. No nos damos cuenta ni siquiera a media de lo que se halla ante nosotros. Ni siquiera a media nos damos cuenta de lo que está ante nosotros hoy, ni lo que está por venir. Para terminar, si los libros de Daniel, óigase bien, porque se tienen que ser estudiados estos libros no se estudian en las iglesias bien, hermano. Seamos claros y sinceros, estos estudios, ¿no? Y si se estudian así de manera superficial, pero aquí lo dice. Si los libros de Daniel y Apocalipsis fueran estudiados con ferviente oración, tendríamos un mejor conocimiento de los peligros de los últimos días. ¿Por qué no tenemos un conocimiento de los... La Review and Herald, 1897, Review and Herald, ¿verdad? De 1897. Entonces estaríamos mejor preparados, dice, para la obra que está ante nosotros, dice. Y estaríamos preparados para unirnos con Cristo y trabajar en sus líneas. Entonces dice que si estudiamos, Elena White dijo que si estudiamos los libros de Daniel y Apocalipsis, va a haber entre el pueblo de Dios un reavivamiento, dice. Ojalá Dios quiera que nosotros participemos en ese reavivamiento, pero tenemos que estudiar estos libros bien, hermano. Vamos a terminar orando, pues, porque el tiempo... Gracias, querido amante Padre Celestial, a esta hora por habernos ayudado a estudiar estas preciosas profecías del libro de Daniel. Hoy concluimos con este estudio, esta serie de Daniel, un libro para nuestros días. Ojalá haya sido una bendición para todos los que han visto los temas y ojalá pues quede esta verdad grabada en nuestra mente, en nuestros corazones y nos sirva para que podamos discernir los peligros de los últimos días. En Cristo Jesús. Amén.